Dice la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! ¡Nunca más me voy a pelear con Cristina! No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Heidi, Vidal Lozano, no es nada original. Seguramente que en la vida de Maradona hay miles de anécdotas, con cientos de personajes, sitios, lugares, acontecimientos que conciernen a su rica vida. Pero a mí me correspondió una de esas anécdotas, ser el protagonista, solamente el destinatario, por haber participado de una experiencia inimaginable y excepcional. Me encontraba visitando Israel, entre otros lugares, en septiembre del año 1986. Y hacía 2 meses que la Argentina había ganado el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año, el campeonato en México. Y fui a visitar en Jerusalén la Ciudad Vieja y busqué entre los guías que podían ilustrarme acerca del recorrido que debía ser lo más útil posible, busqué entre los guías a alguien que hablase español. Abundaban los que hablan muchos otros idiomas, entre ellos el inglés, obviamente. Y entre los guías que hablaban español había uno, palestino, que vivía en Jerusalén, en la parte este de Jerusalén, donde está la mayor concentración de palestinos, que hablaba español. Este hombre me dio como referencia para que lo contratara, que él había sido guía, entre otros, de un ministro de Educación de la Argentina, Antonio Saloña, y también del Conejo Tarantini. Esas eran referencias que él me había proporcionado para que yo tomara la decisión de contratarlo a él. Me fue suficiente al oírlo hablar, la locuacidad que tenía y el buen español del que hacía uso. De manera tal que comenzamos el recorrido por la Ciudad Vieja, llena de acontecimientos que son muy caros, entre otras, a la cristiandad, particularmente. Sería muy largo ahora hacer todas las otras derivaciones vinculadas al mundo de las otras comunidades, las religiones, etc. Pero lo que iba a vivir en el recorrido que este hombre me propuso por los sitios históricos de la Ciudad Vieja era algo que no entraba en la mente prácticamente de nadie, en ninguna expectativa. Era algo inimaginable e iba a ser para mí un acontecimiento conmovedor. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Relacionó a alguna parte de los jugadores argentinos que habían logrado la conquista del Campeonato Mundial de Fútbol a los hechos bíblicos y a los personajes de los evangelios. Allí entonces perdían la calidad de seres que habían traído una emoción enorme al mundo de los postergados, de los que sufren, de los que están humillados, de los que son pobres, de los carenciados, con el triunfo de la Argentina en el Campeonato Mundial al haber ganado a los ingleses, y relacionaba a algunos de esos protagonistas, entre ellos, recuerdo a Burruchaga, a Valdano y muy particularmente a Maradona. Ellos eran la reencarnación de los personajes bíblicos. Y de esa manera, con un énfasis, con un entusiasmo absolutamente inconcebible en cualquier otro guía, comenzó su relato. Esto obviamente podía fastidiar a quien no quería escuchar esto, sino hacer un recorrido clásico, diríamos, convencional de la Ciudad Vieja. Y me estoy refiriendo a mi esposa. Pero a mí me sedujo la propuesta que este hombre había hecho. Una transformación de los libros
de la historia, los acontecimientos que ellos consideran sagrados, los que los reivindican como tales, y en consecuencia en cada uno de los lugares que iba mencionando o haciéndome conocer, aparecían con esta caracterización bíblica Burruchaga, Valdano y Maradona. Y todo el recorrido no tuvo alteraciones de ningún tipo, tenía una lógica en lo que iba mencionando. Obviamente se trataba de una absoluta desvirtuación, de una transformación que él había operado en los libros sagrados, o considerados sagrados, yo no soy creyente, por eso digo considerados sagrados, y se había imbuido de tal manera, con tanto énfasis en ellos, que la figura finalmente más santificada de todas era la de Maradona, el salvador prácticamente de la humanidad. Y terminó su recorrido después de muchas horas, con mucho respeto, haciéndome referencia a que junto con su madre, el partido con Alemania lo habían visto en la televisión arrodillados, los dos, y rogando que Alemania no venciera a la Argentina. Y allí entonces se encontraban la dimensión bíblica de Maradona. Por eso lo consideraba el Salvador, un reivindicador de sus propios derechos que probablemente se encontraban postergados. Pero trataba de no politizar el tema. Se había solamente concentrado en la relación evangélica y fútbol. Y Maradona era allí el personaje que encarnaba todas las reivindicaciones de lo que podríamos llamar la aspiración del ser humano a la trascendencia, a la justicia. Una experiencia insólita, inesperada, que no sé si algún otro la puede haber vivido, si se encontró con este guía, si tuvo el privilegio de encontrar a este guía. Para mí un privilegio, para otros puede haber sido una desilusión, pero estábamos imbuidos de un clima verdaderamente místico. Todo lo demás, lo que era verdaderamente la historia de la Ciudad Vieja, pasó a un segundo plano. Y ahora sí me puedo ocupar de la realidad que nos concierne a nosotros, a los argentinos. Dejo de lado toda la cuestión religiosa, sacramental. Ricardo Fonseca, una voz consagrada y sobre todo querida, apreciada y valorada por quien habla. Gracias, muy allegado. ¿Fue utilizado de alguna manera Maradona con motivo de su muerte con la celebración de su velatorio en la Casa de Gobierno? Mire, yo el miércoles en el programa de Mesa de Diálogo hablábamos con José Rabal en la introducción y yo hablaba del aprovechamiento político, que la decisión del gobierno nacional de hacerlo en la Casa Rosada significaba un aprovechamiento político para tratar de alguna manera en esta vorágine que se vive hoy en día de distintas, con la pandemia, con los problemas que tiene el gobierno para poder llegar a un acuerdo con el fondo, pobreza, miseria, vamos a hablar de las tomas, y todo esto iba a significar un costo político. Iba a tener un costo político y había que tener cuidado con respecto a ese tema. Creo que lo que sucedió después, bueno, significó no un anticipo de lo que decíamos en el programa, pero sí creo que demostró de alguna manera la forma, la prosapia, entre comillas, cultural que tenemos los argentinos. Creo que la responsabilidad, a mi juicio, es exclusivamente del Gobierno Nacional. Cuando el Estado Nacional toma una determinación de esa naturaleza, debe tener por lo menos un plan perfectamente previsto, con la seguridad perfectamente desarrollada
y ubicada la Casa Militar es la responsable de eso, la ministra de Seguridad es la responsable de eso, y la Casa Militar es la responsable de la seguridad adentro de la Casa de Gobierno y fuera de la Casa de Gobierno, porque la organización estaba de esa manera. Lo que sucedió después es realmente inconcebible. Que Diceo entre a las 2 de la mañana, barra brava, que está cuestionado por la justicia, imputado por la justicia, a las 2 de la mañana, entre y domine prácticamente todo el escenario y se arme el escándalo que se armó, mostrándolo al mundo, creo que al propio Maradona se le habrían caído las lágrimas. Marcelo Falo, ¿es concebible un velatorio íntimo para una figura de la trascendencia, voy a decir, histórica, que tiene Maradona, al extremo de que es el argentino que más ha trascendido en el mundo, probablemente en la historia argentina? No creo estar cayendo en ninguna exageración al decir eso. Pero aplicando las reglas que se han establecido para el resto de los pacientes de esta pandemia, que entre otros ha afectado profundamente a la Argentina con casi 40.000 muertos. ¿Era posible un velatorio, casi diríamos de carácter simbólico, concerniente estrictamente al mundo familiar? Creo que sí, era imposible. ¿Imposible? Imposible, sí. Creo que era, con esta caracterización que usted hizo de la figura de Maradona, que es real además, porque me parece que ayer el mundo se paralizó para darle lugar a todo comentario relacionado con Maradona. Un ídolo que trascendió el deporte. Me parece que era imposible pretender un velatorio para íntimos o una ceremonia privada. Era imposible, no se iba a dar. Donde estuviera el cajón con Maradona iba a producirse algún tipo de aglomeración multitudinaria como la que ocurrió. Salvo que fuese un hecho clandestino. No es imaginable eso. No Un velatorio me clandestino, imagino. que nadie lo sepa. No, sería imposible. Hoy nada, hoy no hay nada que pueda mantenerse en secreto. ¿Usted cree que el lugar del velatorio de Maradona se podría haber mantenido en secreto para la ciudadanía, para la población? Si hoy se conocen detalles de prácticamente todo, prácticamente online. No, creo que más allá de discutir respecto de la organización y la responsabilidad del sector público en eso, pero era imposible, a mi juicio, que se generara una ceremonia privada, íntima, para un ídolo de semejante magnitud, que quizá tenemos que buscar mucho tiempo atrás en la historia para encontrar una figura de las características de Maradona que motivara, movilizara en la población. Había gente que lloraba de verdad ayer, y gente que no lo conoció nunca. De gobierno. Chicos que nunca lo vieron a jugar en vivo a Maradona, lloraban. Yo, que no soy futbolero, sentí esto como una especie de tragedia. Yo no soy futbolero, no soy maradoniano, sin embargo me di cuenta que algo impactaba en la gente. No quiero imaginar en un futbolero, en un tipo que vive del fútbol y que no puede estar un domingo sin ver fútbol por televisión. No, creo que fue un hecho de una trascendencia mundial, absolutamente, y que no había ninguna chance de algo como lo que usted sugiere. ¿Se puede ser maradoniano y no futbolero? Sí, porque creo que Maradona, yo me imagino esto, por eso, como lo dice un no futbolero, yo soy solamente hincha de Talleres y me encanta ir a la cancha a verlo a Talleres cuando puedo, pero hasta ahí llega mi pasión por el fútbol. Casi no veo fútbol por televisión, no tengo ídolos futbolísticos, pero me parece que Maradona era un artista que le tocó ser artista con una pelota, pero era un artista, era un tipo que tenía una dimensión artística de lo que hacía, trascendía la técnica futbolística, y me parece que eso, más su propia personalidad, su propia rebeldía y tantas cosas que lo caracterizan, y que yo, como no soy experto en el tema, no sería lógico que lo hablara, pero me parece que él trascendía lo deportivo.
Y trascendía, por supuesto, lo futbolístico. Le doy la bienvenida a Jorge Lawson. Los 4 años que tuvo como director del Banco Nación no lo tuvimos en el programa. Y estuvimos en la despedida cuando se iba de Córdoba y estaba a punto de ser miembro del gabinete de Macri. Y además un hombre de fútbol y también de Talleres. Así pueden encontrar. Sí. 3. Los 3. Yo me anoto también, ¿Y usted tiene alguna inclinación futbolera? No, yo no soy muy futbolera, que digamos. No tiene. No es cordobesa, ¿no? Sí, por supuesto que soy ¿cordobesa? cordobesa. No, pensé sí, que no era sí, cordobesa. Soy cordobesa. Por el modo de hablar. Bueno, no puede ser ajeno a esta especulación que estamos haciendo acerca del acto de velatorio, uno, y el lugar elegido y la responsabilidad asumida. Para nada. Yo claramente creo en el mérito y claramente creo en el ejemplo. El presidente de la nación es como el padre de la familia. Es el que tiene que ser la guía y mostrar lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y si estamos en un momento tan difícil, sobrellevando esta pandemia, donde tenemos un montón de limitaciones y donde hay mucha gente que ha muerto y no se ha podido velar, ni siquiera la ha podido ver sus parientes, no puede el presidente o el gobierno nacional organizar un acto, un velorio, en la Casa de Gobierno. Debió ponerse a disposición para colaborar en alguna otra opción que no fuera la Casa de Gobierno. Por ejemplo, una cancha de fútbol al aire libre, donde pudiera la gente pasar, donde siempre va a ser imposible contener, pero podrían haber acordado de que el momento de la despedida, más fácil de manejar, era el traslado, como lo que pasó naturalmente. Durante el traslado toda la gente podría haber estado saludando el paso de Maradona, sin que haya una concentración especial ni que todos deban pasar por donde está el cadáver. Y sí el velatorio que sea en un lugar más reservado, en una cancha, en un lugar donde el gobierno no sea el responsable de lo que pasó, porque allí estaba toda la gente sin barbijo, sin distancia social, haciendo todo lo que hace 8 meses que nos dicen que no tenemos que hacer. Entonces hay que ser coherentes. Si yo estoy poniendo e imponiendo una disciplina, tengo que ser el primero en cumplirla. Porque si soy el primero en violarla, ¿con qué cara hoy se puede parar alguien a decir a la gente lo que tiene que hacer? ¿Con qué cara usted le dice a la gente hoy que no se junte en Navidad? O alguien que no viaje a ver a su madre que vive en otro departamento, que hay mucha gente que hace mucho tiempo que no lo hace. Para mí fue muy triste lo que pasó, porque se desbordó algo que se sabía que se iba a desbordar. Era impensado que no ocurriera lo que ocurrió. Y ocurrió. Soledad Díaz García, legisladora del FIT, acaba de decirnos una cosa que yo no sabía, y perdón, que es cordobesa. Sí, por el modo de hablar, siempre no la he considerado cordobesa. Sí, La he tenido varias veces en el programa. Lo voy a aclarar. Soy cordobesa de nacimiento, de padres norteños, y viví varios años en Buenos Aires. Entonces hay una mezcla en el tono que... Tenía base en mi error. Claro, totalmente. Pero soy cordobesa, nacida en Córdoba y bueno, tengo mis hijos acá, así que cordobesa y arraigada profundamente. Es legisladora del FIT. Exactamente. Bueno, y dijo que no es futbolera. No pero no hace falta ser futbolera para opinar sobre lo que estamos hablando. Pero totalmente, no hace falta ser futbolera para conmocionarse por lo que ha generado el fallecimiento de uno de los personajes, bueno, acá se ha dicho, más emblemáticos del último periodo a nivel nacional, que ha trascendido mundialmente las fronteras de la Argentina. Creo que eso evoca a cualquiera, hasta el que no es futbolero, a conmocionarse y a sentirse, bueno, también conmovido por esa situación. Yo creo que el acto del velorio realizado en la Casa Rosada forma parte también un poco de la debacle de un gobierno con una fachada nacional y popular que ha intentado durante el último periodo sostener esa digamos, fachada, y que, bueno, empieza a desbordarse por diferentes sectores. El tratar de hacer demagogia con un acto de este estilo y después no poder sostenerlo finalmente, incluso tener que recurrir a la represión contra esa población tan conmovida por la muerte de uno de los ídolos, si se quiere, más reconocidos a nivel nacional
y de los últimos tiempos es muy grave, pero también va en sintonía con la debacle de un gobierno que viene prometiendo ciertas cosas que después también se caen frente a la realidad en la que le toca gobernar y en la que evidentemente esa demagogia no puede sostenerse porque objetivamente gobierna para otros intereses que no son los de las mayorías populares, la de los trabajadores en general. Sin ir más lejos, bueno, acá se mencionaba, este fallecimiento en algún punto ha sido utilizado como para esconder todo lo que ocurre, un acuerdo con el Fondo Monetario, un avance en algunas medidas ajustadoras, antipopulares, antiobreras, el avance de los despidos, el avance de la carestía llegando a fin de año, que siempre transforma a diciembre en un escenario de convulsiones, también nos lleva a pensar en un gobierno que, bueno, empieza a mostrar la debacle de sostener esa fachada nacional y popular. Fonseca, viene dentro de 48 horas, estamos grabando el día viernes, sí, el programa, un acto electoral que por la trascendencia de tratarse de una ciudad alterna, capital alterna, sí, como Río Cuarto, tiene efectivamente una enorme significación. Al margen del resultado, tiene un alcance, creo que también simbólico, a la luz de todos estos actos y situaciones que se han ido produciendo en los últimos tiempos, vinculados, entre otras cosas, a la pandemia, pero potenciadas tal vez también por la pandemia, que han ido postergando soluciones y decisiones que son indispensables. En este acto electoral, ¿usted cree que en alguna medida se juega la representatividad del gobernador Schiaretti? No, yo creo que es un acto electoral importante. Perder una elección en Río Cuarto para Schiaretti sería un golpe político muy fuerte. Pero Schiaretti se va. Es el último periodo. Es decir, pasa a ser un político con trascendencia provincial, pero sin, digamos, la responsabilidad de tener que asumir un nuevo periodo de gobierno con la carga que significa perder una elección política en Río Cuarto. Se va como gobernador, pero ¿usted cree que eso significa el fin de su vida política? No hablo de eso, del fin de su vida política. Hablo de la responsabilidad posterior al término del cumplimiento de su mandato, la continuidad de su mandato. Es decir, yo creo que Río Cuarto es importante, se ha hecho mucho en Río Cuarto. Río Cuarto fue la ciudad donde De la Sota impulsó y puso todos los, digamos, toda la fuerza, fue la capital alterna, llamada por De la Sota y hecho por De la Sota. De la Sota fue el hombre en Río Cuarto. O sea que la preponderancia de Río Cuarto en este caso implicaría más por el resabio que dejó José Manuel de la Sota que la importancia que le puede imprimir Juan Schiaretti a esta elección. Yo creo que es una elección importante, pero no determinante para el futuro de Schiaretti. Para el futuro de Schiaretti, lo determinante es la verdadera situación que tiene hoy la provincia de Córdoba desde el punto de vista económico, social y la trascendencia que pueda tener en las relaciones que tiene con el gobierno nacional y con las responsabilidades que el gobierno nacional tenga que asumir con la provincia de Córdoba para que la provincia de Córdoba no caiga en el agujero negro del financiamiento que eventualmente pudiera llegar a suscitarse. Ese agujero negro, Falo, está constantemente aludido, aunque en forma de conciliábulo secreto, por el gobierno provincial, las gestiones que hace con los acreedores, etcétera, porque la deuda pública de Córdoba es monstruosa, se considera monstruosa. ¿Tiene alguna salida esa situación que enfrenta Schiaretti? ¿O le daría un triunfo en Río Cuarto, algún tipo de empuje a Schiaretti? Ni una cosa ni la otra. No creo en tal agujero negro. Para mí, la provincia de Córdoba fue bien administrada en los últimos 20 años. Y Córdoba sufrió algunas consecuencias derivadas de los avatares nacionales, en algunos casos internacionales también, pero básicamente nacionales,
pero siempre la administración pública en la provincia de Córdoba fue una administración prolija. Siempre fue una administración ordenada con los números. Yo no voy a esquivar mi admiración por De la Sota, que usted la conoce bien y la he expresado públicamente en cada oportunidad que me toca hablar. Pero debo decir que Schiaretti siempre fue más cuidadoso con las cuentas públicas. Siempre fue Schiaretti más atento personalmente. Quizá De la Sota delegaba más. Schiaretti está siempre atento al desarrollo de las cuentas públicas. Y no creo que sea un agujero negro. Creo que por estos avatares de una deuda dolarizada, con un dólar que se va por las nubes más de una vez a lo largo de los años, me parece que eso le da una complicación adicional. Pero Córdoba es una provincia muy sólida. Es sólida desde el punto de vista público, es sólida desde el punto de vista económico, privado, sin lo público, donde los industriales, los comerciantes y los empresarios en general de Córdoba han demostrado una capacidad de innovación, una capacidad de resistencia y de sobreponerse a circunstancias tan adversas como una pandemia, como no ocurrió en ninguna otra provincia argentina. Y eso tiene que ver con el ingenio, con la capacidad y con la diversidad económica de Córdoba, pero también tiene que ver con un gobierno que ha tomado decisiones acertadas, por lo menos en los últimos 20 años. Ya vamos a llegar a eso, porque Lawson fue un protagonista muy preponderante en parte de esa historia que está refiriendo Falo. ¿Es así como dice él la situación y más cuidadoso Schiaretti que De la Sota? Yo voy a coincidir en varias cosas con Marcelo. Primero, mi profundo respeto a De la Sota, que fue un gran transformador, un verdadero líder. Segundo, coincido en que Córdoba, de por sí, es una provincia rica, que tiene industria, que tiene turismo, que tiene campo, tiene todo lo que una provincia necesita o un país necesita para ser proactivo, para tener generación de riqueza. Eso la hace diferente, eso la hace menos vulnerable y hace que un gobierno tenga más posibilidades de administrar una provincia que genera riqueza permanentemente que una que depende solamente del Estado Nacional. Bien, hasta ahí vamos bien. Indudablemente que hoy Córdoba tiene deuda y en momentos de pandemia se le hace mucho más difícil pagarla. Y en momentos donde el dólar hoy adquiere valores exorbitantes y nuestra moneda no vale nada, la deuda dolarizada pone en aprietos a cualquiera. Yo voy a volver sobre la administración de Córdoba y sobre su futuro, pero quiero saber la opinión de la legisladora sobre la vulnerabilidad de Córdoba. ¿Es vulnerable realmente Córdoba? No lo digo yo, lo dice el propio ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Giordano, ha manifestado en repetidas ocasiones en la legislatura, incluso en estos últimos días, en función del debate y la primera lectura del presupuesto 2021, que la provincia está en crisis. Pero no es una crisis de una provincia aislada del resto del país y del mundo. Estamos hablando de que a nivel internacional existe una caída de la producción del 4% a nivel nacional, a nivel internacional del 4% y a nivel nacional del 12% en el año 2020, una recesión que evidentemente ha provocado también la devaluación, la caída del empleo, es decir, una situación muy grave de un gobierno que endeudó la provincia, hablando de una solidez, endeudándola en el 2018 de manera descomunal. Esa deuda creció un 1000% en dólares durante un periodo macrista en el que el gobierno de la provincia se ligó perfectamente a esa política de endeudamiento y que hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces, en ese momento se hablaba de solidez de la provincia. Hoy se habla de crisis y se avanza en una negociación con los acreedores. Venimos de dos fracasos para saber si estamos en la lona o no. Nos vamos a la pausa unos minutos, 2 minutos y ya volvemos. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos. Es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos. Bueno, Fonseca, ¿estamos en la lona?
en Córdoba? A ver, yo no coincido para nada con lo que dijo Marcelo y con lo que dijo Jorge. Yo creo que el gobierno de Unión por Córdoba fue el gobierno más corrupto que ha tenido la historia de la provincia. Y si hubo una herramienta que se utilizó como instrumento para instalar el proceso de corrupción, la destrucción de la justicia en la provincia de Córdoba y los organismos de control y la institucionalidad en Córdoba, fue el Estado Nuevo. Fue la más brillante. Yo creo que De la Sota fue uno de los más brillantes políticos que tuvo la provincia de Córdoba y creo que a nivel de la República Argentina. Pero contra eso yo contrapongo la cuestión ética y moral que realmente fue prácticamente un eje fundamental dentro de la administración pública que él manejó. Y esto lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa, porque en 8 años la cantidad de denuncias que presenté con la fundamentación correspondiente, porque no eran papeles de diario, sino documentación probatoria de la corrupción en la provincia de Córdoba, estuvo siempre amparada por la Oficina Anticorrupción inexistente, pero que era producto precisamente de aquel Estado Nuevo. Ahí aparecieron las agencias sin control de ninguna naturaleza, apareció el Consejo de la Magistratura, una herramienta para poner jueces en su momento que después con la emergencia judicial le permitió poder ingresar lo que le faltaba para poder terminar con las fiscalías que le podían producir la impunidad total y absoluta, y creo que eso va en demérito precisamente de la administración provincial, que paulatinamente llega a este momento, con una deuda realmente muy preocupante, con una situación en el empleo muy preocupante, a una situación social muy preocupante y que creo que necesita no solamente de la inteligencia, el gobernador ahora, Juan Schiaretti, sino también de la prudencia, la mesura para poder manejar los números correctamente, porque Córdoba está hoy prendida directamente con los alfileres que la nación le puede proporcionar en algún determinado momento. Fíjese, Faro, lo que acaba de decir, ya le doy. Lo que acaba de decir Fonseca respecto a el talento de la Sota, la eficiencia de su concepción política, etcétera, y la impunidad con la que finalmente no ha tenido ningún castigo por parte de la opinión pública de Córdoba. Es decir, no se ha considerado un gobierno ni por parte de la justicia que, según la caracterización bien fundamentada que hace Fonseca, la justicia no lo ha investigado debidamente. Siempre me pasa con Ricardo que coincido en casi todo siempre con él, salvo cuando habla del gobierno provincial y de la Sota, que estoy en las antípodas absolutamente de él. O sea, coincido en casi todo lo que piensa, lo admiro como profesional, hasta que habla del gobierno provincial y de la Sota. Ahí estoy en la vereda del frente absolutamente. Pero vi que lo caracterizó bien a De la Sota. Primero puso de relieve el talento, la capacidad. No, etcétera. lo caracterizó bien solamente para hablar mal de él. Para digamos. denostarlo. Exactamente, para denostarlo. Pero... Perdón. No fue para denostarlo. Simplemente yo creo que De la Sota fue un político brillante. Únicamente De la Sota pudo hacer lo que pudo hacer en Córdoba y mantener 20 años de gobierno en la provincia de Córdoba. No lo hace cualquiera. Lo hace un tipo inteligente, lo hace un tipo capaz. Bueno, eso no sí. quita el resto. Hasta ahí sí. Hasta ahí Lo la que cuestión digo yo, ética y moral es diferente. Lo que digo, doctor, es lo siguiente. Por lo menos hace 20 años en Córdoba, cada peso del presupuesto provincial está en una escuela, en una ruta, en un hospital, en un dispensario, en obras de cloacas, en gasoductos troncales, en fibra óptica. Es decir, cada peso del presupuesto de Córdoba, porque ahí es donde yo distingo, no existe tal agujero negro. No quiero decir que no haya problemas para pagar la deuda, de hecho Giordano lo reconoce. Yo digo, cada peso de esa deuda está puesta en una inversión para que la provincia crezca, porque hoy los gasoductos troncales les sirven para que los empresarios que antes tenían que alquilar Zeppelin o pagar el precio exorbitante del gas,
hoy tengan gas natural en sus industrias. Con sobreprecios. Entonces, Bueno. Odebrecht, o nos vamos a olvidar de lo que Odebrecht. digo es que cada peso está en obras y cada deuda puesta en obras es una deuda bien contraída. ¿Por qué? Porque es como si un empresario compra una super máquina que le permite mejorar y eficientizar su producción, no se le puede achacar un endeudamiento, porque eso lo hace crecer y de hecho le da posibilidades de ir pagándola hacia adelante. Es lo que caracterizó Córdoba. Córdoba no tiene déficit corriente, no tiene déficit primario. Tiene siempre el déficit que ha tenido, los pocos años que ha tenido déficit la provincia de Córdoba, que algunos han sido explicados por la situación nacional, siempre han tenido que ver con la realización de inversiones públicas. Ya le doy Siempre. la palabra a Soledad, ya le doy para que conteste, pero como ha sido parte de la gestión Jorge Lawson, me interesa saber su opinión. La ha vivido desde adentro también, como Mira, algún tramo falo fui- que no han coincidido en las gestiones. Yo fui ministro de la Sota quizás por quejoso, porque muchas veces en mi discurso desde la fundación que presidía decía que el gobierno tenía serias falencias a la hora de entender cómo se promueve a las pymes, a los emprendedores, y la Sota me daba y me dice, che, vos te la pasás hablando mal. Sí, porque no saben lo que tienen que hacer, y vos sabés hacerlo, yo creo entender cómo se hace. Bueno, ven y ser ministro vos. Me ofreció ser ministro. ¿Así fue su origen Así de fue, ingreso? Así fue. Me dijo, bueno, si vos sabés, yo necesito un tipo que haga lo que haya que hacer. Le digo, bueno, está bien, pero dos condiciones. Bueno, no fue muy... pero fueron dos condiciones. ¿Cuál? Me dice. Yo quiero decidir mi equipo, porque no voy a tomar decisiones con gente que vos me pongas para hacer las políticas que vos digas que tengo que hacer. Jorge, vos armás tu equipo y decidís la política. Para eso estás ahí. ¿Ese es el grado de independencia Así que le es. daba? Yo debo decirle que mientras yo fui ministro, a mí nunca me dijo que no cuando yo le llevé una idea. Al contrario, me decía, che, qué bueno, agregale esto, ponele esto. Siempre un pasito más adelante. Nunca me pidió nada raro, nunca. A mí nadie me dijo, che, mirá, nada, cero. Y la verdad que yo debo decir que aprendí mucho al lado de la Sota, porque cada vez que había que hacer algo, el tipo tenía una idea superadora. Entonces, yo quiero reivindicar eso, porque yo no venía del ala política, ni era militante partidario, era un independiente. Que sí, él me conocía de mucho tiempo, como sabe muy bien Marcelo, pero por mi actividad empresaria. Y él dijo, yo quiero tener acá a la persona que haga lo que tenga que hacer. Soledad. Él en eso no tenía compromiso con nadie. No, yo no voy a hacer una valoración sobre De la Sota en términos personales. Acá me parece que... Estamos hablando del presente y nos hemos remontado a los orígenes. Totalmente. A mí lo que me parece es que lo que tenemos que hablar es la situación de la provincia, que está en rojo. Estamos a punto del default. Lo reconoce el propio ministro de Finanzas de la provincia. Se habla de que se ha invertido... Ya estamos en default. Estamos en un default técnico. Default Porque técnico. incluso se está discutiendo un presupuesto 2021 sin todavía tener el resultado de las negociaciones con los acreedores, después de haber fracasado 2 veces en un intento de acuerdo. La deuda provincial que tenemos con vencimientos 2021 equivale al 20% del presupuesto 2021. Es decir, que estamos en un default técnico y acá hay que reconocer que eso no se ha trasladado en beneficio de una población que lo hemos visto durante la pandemia. Venimos de Estamos en la jornada, pandemia. lo estamos viendo durante esta pandemia, que no tenemos la capacidad ni hospitalaria, ni de personal, ni de equipamiento para sobrellevar esta situación. Pero no solo eso, porque uno me puede decir, bueno, nadie se esperaba una pandemia de estas características, pero la situación de las escuelas, la situación de la vivienda en la provincia, que se ha transformado prácticamente en un escenario de crisis porque Usted tenemos estuvo desalojos detenida represivos. Bueno, con venimos motivo de un desalojo. Venimos justamente de un desalojo en barrio Estación Ferreira, que no es un hecho aislado, responde a la ausencia de una política para la vivienda que en esta provincia equivale a 350.000 familias que no tienen vivienda. Entonces se habla de obra,
pública. Yo admito, se han hecho obras públicas que han sido fuente de negociados, que han servido para autopistas, autopistas de montaña, gasoductos. Incluso hoy todavía se sigue hablando de nueva deuda para justamente seguir estableciendo este tipo de obra pública que no van en beneficio de las mayorías trabajadoras, sino por el contrario en beneficio del sector que lucra con la ganancia detrás de esos negocios, y por otro lado, y esto es fundamental, son en beneficio, como bien se ha admitido acá, de sectores de la industria y fundamentalmente del sector agrario en nuestra provincia, que es el que ha sido más beneficiado con rutas, con una serie de obras que lo único que han garantizado es enriquecer a sectores que hoy fugan los capitales, porque ni siquiera es que queda acá en la provincia. Entonces, bueno, los trabajadores ahora se les quiere pasar la factura de una deuda que evidentemente va a abrir un escenario de conflictos, porque ya se está viviendo ese escenario hoy en la provincia, incluso en el país, y estamos rodeados de rebeliones en Latinoamérica que justamente se producen por estas mismas situaciones, por estas mismas políticas, fondos monetaristas de endeudamiento y de pasarle la factura a los trabajadores. Ricardo, hay un tema que está vinculado a la representatividad política y el saber si se debe o no respetar los pronunciamientos populares. Muchas organizaciones, ya que se ha hablado de sectores agrarios, pero también consejos profesionales, etcétera, tratan de imponerle a los representantes parlamentarios de Córdoba en el Congreso Nacional una determinada política que probablemente sus votantes no la han elegido como tal. ¿Es válido eso políticamente? Querer imponerle que no a la reforma judicial, no al aborto, no a tal otra iniciativa de la que impulsa el gobierno nacional. Se pronuncian estos grupos de presión representativos de determinados sectores para que los legisladores hagan la voluntad de ellos, pero no la voluntad de quienes lo votaron. Es que ningún gobierno puede gobernar sin el poder empresarial o el establishment económico que esté de alguna manera vinculado directamente a ellos. Ha pasado históricamente. Entonces, ¿es válido eso? Claro que es válido. Claro que es válido. O sea, la imposición que hacen los empresarios con respecto... Ahora, vayamos a la parte concreta. Lo que están pidiendo los empresarios es el resultado de políticas que hay que, de alguna manera, depurar mirando al futuro. Los empresarios que dicen, yo no puedo pagar 52, 56% de impuestos como tasa tributaria durante todo el año. Quiero una reforma tributaria. Nadie hace la reforma tributaria. La prometen, nadie hace la reforma tributaria. Queremos una reforma laboral para poder conseguir empleo. Nadie hace una reforma laboral. Nadie se pone a hacer una reforma laboral. Hacemos un impuesto para los ricos, ¿no es cierto? O sea, hacemos un suplemento sobre el patrimonio de los ricos. Son 300.000 millones de pesos para hacerlo. Pero no amagamos a hacer el recorte que eventualmente tiene que hacer el gasto público que tiene el Estado. Paralelamente a eso armamos un odio para perseguir, o por lo menos para seguir, qué es lo que dicen los periodistas con 270, 300 millones de costo. ¿Es válido eso, Faro, que dije que no a la reforma judicial, no, por ejemplo, entre otras cosas, no al aborto, no al cambio... A ver, perdón, del doctor, ministerio... se está discutiendo en este momento modificar la forma de elección del procurador para poner el procurador que necesita la vicepresidenta, que está vicepresidenta no sospechada, sino directamente vinculada a la corrupción durante su gobierno, para tratar de hacer más sensible el marco de impunidad que está pidiendo libremente ella. Yo quiero saber si usted le da validez a esos pronunciamientos sectoriales como para decidir el voto de los representantes populares de Córdoba. No, yo creo que la construcción del voto en los ámbitos parlamentarios es mucho más compleja que eso. No es ni tan sectorial ni que responden a ciertos intereses. Eso depende de muchísimas otras cosas. Casualmente, la impronta constitucional que la Argentina tiene
asigna los caracteres representativos de una manera tan diversa y tan amplia que es imposible pensar que un grupo sectorial puede influir sobre toda una elección general. Eso no ocurre así. La verdad que eso tiene más que ver con la decisión popular. Porque si ahora tiene mayoría en la Cámara de Diputados el Frente de Todos, es porque la gente votó mayoritariamente a los representantes del Frente de Todos. Entonces, ¿qué vamos a cuestionar eso? ¿Que votan todos en el mismo sentido? Pero si la gente se pronunció en ese sentido. Entonces, ahí me parece que el cuestionamiento es un cuestionamiento que encierra en el fondo una crítica a cómo funciona, pero bueno, nuestro sistema constitucional es de esa manera. Para Lawson es legítimo este reclamo sectorial. Mire, gobernar. Para decidir el voto Sí, de los gobernar parlamentarios. No es tomar decisiones que sorprendan a la población todos los días porque un iluminado se levantó un día pensando que eso era bueno. Gobernar bien es saber entender cuál es la realidad de cada sector, convocarlos, escucharlos, administrar las necesidades y las potencialidades de cada uno y tomar decisiones de acuerdo a eso, rodeándose de gente que sepa. Ninguno que ocupa una función pública normalmente sabe todo. Y lo que debe hacer es armar un equipo de gente idónea, de gente que sepa, de gente que le dé la sabiduría que él no tiene. Eso, sumado a escuchar a los sectores, entender las necesidades, comprender las potencialidades, le va a permitir tomar decisiones acertadas. Ahora, nadie nace sabiendo. Y acá se toman decisiones porque a alguien le gusta, le parece o se beneficia a una sola persona. Tenemos que empezar a gobernar para la mayoría. Y la mayoría de los sectores tienen que ser escuchadas. Hay un dato, doctor. Hay un dato. Usted me preguntaba de la vinculación. Hay 131, ¿no? 131 son empresarios que declararon que ponían plata. No. Suficiente con eso para saber el vínculo entre el gobierno, el empresariado y la corrupción. Quiero conocer la opinión de Soledad también sobre esta demanda sectorial. Yo lo que pienso es que acá hay una estrategia política que incluso lo expresó muy claramente Cristina en la famosa carta en la que llamó a la unidad nacional, que fue un llamado a todas las fuerzas políticas que defienden a sectores del capitalismo a cerrar filas. ¿Ustedes estarían detrás excluidos? Sin duda nosotros estamos por fuera de ese armado de unidad nacional en el que se plantea un plan para sostener una gobernabilidad en el marco de la necesidad de avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que exige más ajuste a los trabajadores y que va a requerir una amplia unidad del sector capitalismo para enfrentar justamente la reacción que más temprano que tarde va a llegar. Y de hecho ya han emprendido en esa tarea, porque hoy se está discutiendo la reforma jubilatoria que establece justamente cambiar la fórmula de la movilidad, excluyendo la inflación, justo en el momento en donde por primera vez se podía favorecer con la fórmula de la movilidad a los jubilados en un contexto inflacionario que este fin de año vamos a llegar al 40%, ya consultoras privadas hablan que en el año 2021 será del 50%, es decir, un escenario verdaderamente catastrófico para los trabajadores donde se requiere una unidad nacional y en ese sentido no hay libre albedrío. Las fuerzas políticas deciden y responden de acuerdo a los intereses que representan, que no son los de las mayorías trabajadoras. ¿Tiene incidencia electoral el no respetar, para usted Fonseca, el no respetar los requerimientos de estos sectores? Usted lo llamó el empresariado, para cuestiones puntuales que conciernen también a sus intereses. Pero hay otras cuestiones que no son estrictamente de representatividad de los propios intereses de esos sectores, como por ejemplo, entre otras, la cuestión del aborto, la reforma judicial. No, yo creo que eso lo que alimenta concretamente es un debate mucho más profundo porque dentro de cada sector o dentro de cada partido político están total y absolutamente divididos, o sea, cada uno tiene su opinión personal con respecto a debates como por el caso del aborto, por ejemplo. Ahí hay libertad de conciencia. Ahí hay libertad de conciencia. Pero en otros temas no. Evidentemente hay sectores corporativos, la política se mueve en forma corporativa. Usted ya adelantó, Falo, nos quedan 2 minutos, por eso los corto. Adelantó que no era factible admitir el voto sectorial. El llamado a votar de una manera determinada
cuando la gente ha votado otra cosa. Sí, yo creo que funciona de otra manera. Sinceramente creo que funciona de otra manera. Creo ¿Es que una no hay distorsión del sistema político no, lo que se propicia? Creo que no hay sector poderoso que influya sobre la decisión de la voluntad popular. No creo. Es decir, intentan todo el tiempo incidir, pero en definitiva termina prevaleciendo la voluntad popular. Eso es lo que quise referir. ¿Cree recién. usted, Lawson, que prevalece finalmente la voluntad Creo que popular? los representantes no están allí, como muchas veces dicen, yo voto de acuerdo a mis convicciones. No, vos tenés que votar de acuerdo al mandato que te dio la gente que te eligió, aún en contra de tus convicciones. Ese es el verdadero... Aún en contra de tus convicciones, vos tenés que respetar el mandato que te dio la gente que te votó. Ese para mí es un mejor legislador que aquel que dice yo hago lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que yo quiero y en lo que yo creo. Desgraciadamente es un tema muy interesante, muy importante y muy decisivo para el futuro que estamos tocando. Si los representantes legislativos deben o no respetar estas demandas sectoriales, o de lo contrario, seguir siendo fieles a aquellos que los votaron y los pusieron en el Congreso, en las legislaturas, en los consejos deliberantes, etc. Hasta la próxima. Chuflito, Macri, Vidal,